Listo, doctor, puede empezar. Ya, muy buenas tardes. Entonces, estamos aquí reunidos. Doctor, su silla un poquito ya, hacia acá. ¿cómo no? Hacia acá. ¿Está bien? Ahí está bien, sí, para cuadrar bien sí. la cámara. Ya, Listo. claro, ya me guío. Lo que pasa es que me... Sí, tengo usted arriba, se puede está. ver aquí. Sí, está bien. Ahí Sí, está. sí. Sí, ya está. Entonces, conversábamos ayer sobre El vals. nuestro curso, que me parece muy pertinente que exista, porque vamos a decir es un curso más de entrenamiento, más de operatividad, no hay tanto de teoría, que es importante, sino sobre todo de entrenamiento con los textos mismos, ¿no? Y ya recuerdo haber leído, bueno, vamos a pasar, este es el curso que acabo de tener, no nos vamos al taller de lecturas literarias hispanoamericanas y vamos a trabajar con los materiales que ustedes tienen allí. Incluso yo ayer les dejé una tarea que si gustan la dicen en forma verbal, en forma oral, a través de su participación, abren su cámara, la dicen, o si no, la envían al aula virtual, como ustedes prefieran. ¿Ah? Como ustedes prefieran. Yo preferiría que más bien ustedes participen, ¿no? Hablen, digan. Bueno, entonces yo les dije, vamos a ver, espera un momentito. Espérenme unos momentos. Prosas poéticas. Ya, bueno, entonces ayer comenzamos el curso y dijimos que para el curso de lecturas literarias hispanoamericana habíamos creído por conveniente fortalecer el concepto de lecturas. ¿Qué cosa debemos entender? Porque todo el mundo es lector, ¿no? Todo el mundo lee, no hay, salvo las personas que por diversas razones no son pues alfabetas, ¿no? Que felizmente el analfabetismo, que es uno de los graves problemas que ha aquejado la humanidad y que aqueja, porque siempre habrá gente que no tiene esa oportunidad de leer, pues no puede hacerlo, pero no es el caso de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejé ayer una pequeña tarea porque ayer comenzamos a leer nuestro material de lectura correspondiente al curso y les dije que había puesto una primera lectura y les pedí, además, contándoles una historia, un cuento literario, recurriendo a la literatura como creación, les conté un cuento que creo que precisamente habla de la relación que hay entre la creación y la crítica literaria, ¿no? Ese cuento fue García Márquez y yo. ¿Alguno de ustedes lo leyó? ¿Sí? Sí, profesor, lo he leído. Muy bien, lo felicito. ¿Cuál es su apellido? Osorio. Osorio. Señor Osorio, realmente lo felicito porque esa es la idea del trabajo de ustedes. Entonces, el señor Osorio, y voy a anotar acá, dicho sea de paso, el puntaje, ¿no? El puntaje, o sea que ya, señor Osorio, usted de hecho va a merecer acá, lo voy a poner acá, y así será en cada clase, aunque acá, hoy los jueves se concentran mis cursos, entonces tengo que estar moviendo papeles,
pero ya. Entonces hoy día, 27, el señor Osorio, acá anoto, participación. Y ojo que eso va a contar para el puntaje. Hoy día es 27 y ya estamos listos aquí. Y vamos a tener el sumo agrado. Y si hay alguno más que quieren participar, lo pueden hacer. No hay problema. ¿Ya? Muy bien. Señor Osorio, a ver, no sabemos si solo usted o también algunos otros alumnos leyeron el relato que yo indiqué y cuéntenos su experiencia de lector. Este es un curso de lecturas literarias hispanoamericanas y creo precisamente que el autor al cual se hace referencia es nada menos un gran autor hispanoamericano. Bueno, es un autor de dimensión mundial, ¿no? Pero ¿dónde nació? Nació en Colombia, nació en Aracataca. Muy bien. Y a su vez el narrador es otro plano, que también es creador. Sin embargo, en el cuento yo creo, y esto no me había percatado yo, él desempeña los dos papeles, ¿no? Él crea el cuento, pero a la vez corrige a García Márquez. Bueno, señor Osorio, le escuchamos. Bien, mi experiencia con el cuento, me pareció un cuento bastante lineal, y no lo digo en el sentido negativo, simplemente en el sentido descriptivo. Una descripción, es un cuento que tiene un inicio bien delimitado, un problema bien definido y un final bien establecido. Y me parece que usted pidió que hiciéramos erratas, pero realmente cuando leí el texto no noté básicamente ningún error visible en la redacción, ni en la gramática, ni en la ortografía. Me pareció, el cuento estaba bastante pulcro en cuanto a esos aspectos, ¿no? Era como si ya hubiera pasado por el corrector de texto. Y sobre la trama misma y su tema, pues es muy curioso cómo el narrador personaje se siente tan orgulloso de un trabajo tan pequeño, digamos, ¿no? Sí, bastante ofender, aparentemente anónimo. Tan trabajo, tan protocolar, tan curricular incluso, porque poner una coma, un vocativo, le da le suple, es como un sucedáneo de los logros importantes de los que él estaba confiado conseguir en su vida. Y desde esa perspectiva a mí me parece un poco lamentable, o sea, me hace sentir lástima por el personaje. Ajá. Que se sienta tan orgulloso tan orgulloso de un evento que a todas luces es mucho menos de intervención de su trabajo duro y de su esfuerzo totalmente comprometido, porque no se hubiera un trabajo titánico en la corrección, en el análisis. No, pero más bien se la pasó como un lector que disfrutó la novela mucho y que solamente tuvo que hacer una pequeña contribución, la cual él obviamente proyecta como la gran hazaña de su vida. Claro. Que hasta de viejo se acuerda y se le viene a la mente. Lo cual no sé si habrá sido intención del señor Jorge Inaipaita darnos esa perspectiva, creo que no, pero yo lo veo así, es medio irónico, quizás algo un poco cruel para el pobre señor rector de textos. Ya, muy interesante su comentario, señor Osorio. Le agradezco a usted por haberse tomado el trabajo de leer el texto, pero sí tiene sus aspectos. Ha dicho usted, por ejemplo, que es un cuento lineal, lo cual me parece un magnífico aporte, porque efectivamente nos cuenta esta anécdota de manera lineal, la vida de un ser humano, ¿no? Que como cualquiera de nosotros nace en algún lugar y por X circunstancias recorre un determinado territorio, se hace de un oficio. ¿Y de qué oficio se hace él? De corrector de pruebas, ¿no? Oficio seguramente en el colegio de ustedes nunca habían pensado.
Y de pronto, bueno, el lugar donde iba, dice él, buscaba los diarios, las revistas, donde yo pudiera trabajar en esa labor. Y llega a Buenos Aires. Y ahí en Buenos Aires, donde ocurre, vamos a decir, el señor Osorio tomando sus conceptos, la parte central, ¿no? La parte central de esta pequeña anécdota, simpática anécdota. Claro, como usted bien dice, es lo que él hace es algo muy pequeño, pues, ¿no? Todo el trabajo de creación lo hace, sin duda, García Márquez. Él crea esa gran novela que supongo ustedes que han leído, ¿no? Pero siempre, y esto es algo que ustedes deben saber, esto es para el conocimiento de ustedes, por ejemplo, sea que ustedes, bueno, supongamos que ustedes van a publicar un libro, me parece maravilloso. Incluso en el curso ustedes van a publicar más de un trabajo, pero siempre hagan lo posible porque ese trabajo lo vea otra persona, lo vea un corrector de textos, ¿no? Como ocurrió también, fíjese usted, en el caso de García Márquez, ¿no? Claro, el caso, el señor Osorio, como yo lo dije, es un caso ficticio, no ocurrió esto, ¿no? Simplemente Jorge Ninapaita inventó esta historia, pero de esa manera mostró que sí hay complementación entre la creación y la crítica, ¿no? O entre la creación y la corrección de un texto. Un texto debe estar corregido. Y claro, también de esa manera nos dijo que nosotros los escritores, los literatos, y todos nosotros somos literatos, debemos manejar bien el español, debemos manejar sin errores, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra. Y claro, él no quiere, en realidad no quiere reivindicarse su nombre, sino simplemente es una anécdota. Es un texto plenamente creativo, es imaginación de Jorge. Eso no le ocurrió jamás a Jorge. Jorge nace es muchísimo más joven que García Márquez, pero sí le sirvió para poner a trabajar su imaginación, su creatividad, ¿no? Su ingenio para imaginarse esta historia que nadie se había imaginado. Estaba puramente en su cabeza. Eso es lo propio de la literatura creativa. La literatura crea historias, crea personajes, crea anécdotas, pero son imaginarias. ¿Pueden tener elementos reales? Claro, ¿no? Es probable, por ejemplo, que el propio Jorge Ninapaita haya sido corrector de textos, pero quizá eso lo llevó a imaginar esa situación que describe en ese cuento. Pero su participación ha sido muy, muy buena y claro, lo que él quería era, es una especie de hipérbole, ¿no? Es decir, se sentía orgulloso de algo, pero creo que a la vez que era orgulloso, era un hombre discreto, porque nunca puso su nombre. Solo quiso reivindicar la importancia que tiene un corrector de textos en el proceso de creación literaria. Y fíjese que efectivamente, como yo les conté la vez pasada, García Márquez pidió y él lo ha contado, se lo he escuchado contar, pidió que una persona hiciera la corrección final del texto, ¿no? Y esa señora también contó que, y eso ya ocurrió en México, se llevó a su casa a todos los originales para revisar los últimos toques, y de pronto comenzó una lluvia tremenda en México, y dice que ella llevaba los originales de 100 años de soledad a la mano, no los había resguardado bien, y de pronto comenzó a llover, y algunas gotas cayeron en algunas de las páginas iniciales de esta obra que iba a ser inmortal, ¿no? Y cuenta García Márquez pues que la señora tuvo que llegar a su casa, es decir, sacó su plante, no sé cómo se las ingenió para, diríamos, restaurar este papel, ¿no? Este papel que había sido mojado por las aguas y que ella
tenía que corregir. Y bueno, se superó este alcance y la obra 100 años de soledad se publicó con todo el éxito que ya hemos señalado. Muy bien, gracias por su intervención y pedimos si hay algún otro alumno que quiera señalar algún otro aspecto respecto de esto que estamos ahora recordando, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir, quiere participar, hacer quizá una pregunta? Buenas tardes, profesor. ¿Quién? Buenas tardes, Ya, a ver entonces. profesor. Yo quería comentar que a mí me pareció, o sea, un poco conmovedor la manera en que Gabriel García Márquez impacta en su vida. O sea, yo sé que mi compañero César... Es la dice señorita que Nayeli Lorero. que él no va a ser... Nayeli Lorero Marticorena. No Gabriel García Márquez. Pero al menos añadir como una piedrita sería como para cualquier escritor o cualquier alguien que trabaja en redacción como el protagonista, algo muy importante, ¿no? Claro. A mí me pareció más bien un tierno. Ujú. Claro, es algo valioso de todas maneras, ¿no? Es una experiencia que seguramente a él le sirvió, fue un oficio para él en ese momento y de paso le dio pues la oportunidad de leer esta gran obra y de seguir la historia de esa obra, ¿no? Porque él cuenta que una vez que la obra fue publicada, claro, se fueron repitiendo las ediciones nuevas que aparecieron de esa obra, hasta que en 1982, si no me equivoco, García Márquez recibió el premio Nobel, ¿no? Eso es lo que dijimos ayer. Muy bien, gracias por su tarea. ¿Su apellido me dijo? Claro. ¿Logras captar? Sí, ¿no? No, que hable fuerte porque Ya. no se le escucha. Dígale que hable fuerte, que no le escucha. Hable fuerte para tomar nota de su apellido. Loero, Nayeli Loero. Loero, ya. Nayeli Ya, señorita Loero. Lorero Marticorena. Expuso también hoy día, tiene su participación. Bien, ¿alguien más de este pequeño grupo que quiera agregar algo? Profesor, no sé si podría agregar algo más. Por supuesto, claro que sí. A ver, ¿quién va a intervenir primero? Es el señor Medina Llanos. Medina. Ya, va a haber dos intervenciones. Comencemos con el señor Medina, no hay problema. Sí, solamente quería apuntar que no siempre hay una intencionalidad docente por enseñanza de algún principio ético o moral por parte del autor literario. Y como artista, él tiene una técnica que lo utiliza para mostrar ese manejo y conmover a las personas, no necesariamente con una finalidad de enseñar algo o sacar una lección o ser aleccionador. Entonces, desde este punto de vista, la imaginación de Nina Paisa está en función de esa calidad estética donde se presenta un acontecimiento dentro de lo plano y aburrido que puede ser la vida de una persona. Y ese acontecimiento que para muchos es tan pequeño e innoble, se convierte más bien en la razón de orgullo de toda la vida de una persona. Ese contraste entre una vida plana y lo que le puede dar satisfacción a una persona hasta anónima, te diría, es el gran acierto de Nina Paisa. Y creo que es el valor estético del cuento. Sí, es un cuento breve, ¿no? Pero creo muy creativo, muy creativo, sí. Puede haber dado lugar a muchos a ver pues que la creación literaria puede tratar cualquier tema, como en este caso un tema breve, ¿no? Un tema sin mayor trascendencia, pero que él ha sabido dar la trascendencia porque ese cuento lo hizo a él famoso, ¿no? Y lo hizo famoso sin que él hubiera participado en esa labor de la que hablan, no. Él imaginó al personaje. No olvidemos que lo que hace la literatura es imaginar hechos, sucesos realistas o fantásticos y luego darles una dimensión artística y hacer que la historia en sí
la historia en sí sea leída, aprobada, evaluada, consagrada por los lectores, ¿no? Eso es lo que ocurrió también con este famoso cuento, que quizá de los muchos que publicó Jorge Nina Paita es el cuento que más se recuerda. Quizá pues porque se trataba de un cuento alusivo a un escritor tan famoso como es Luis Alberto, García Márquez, ¿no? Bueno, muy bien por su aporte, señor Medina. Muy bien, creo que no hay ningún aporte más, ¿o sí? Creo que no, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, este curso de lecturas literarias que cuenta con un material que ustedes tienen a la vista, nos permite hacer un recorrido. Este es un curso que nos faculta la posibilidad de viajar por el tiempo, no de viajar linealmente, como mencionó el señor Osorio, que es el caso, y muy bien por cierto, el caso de este cuento que sigue una secuencia temporal, sino que nosotros en la antología no hemos utilizado un criterio cronológico estrictamente, pero en todo caso también le dejé como tarea, si me gustaría, si hubiera alumnos, me dan con claridad, hablan fuerte, me dan su apellido, pueden mostrar también su rostro, ¿no? Se han vuelto ustedes fantasmales, el único que muestra su rostro es el profesor, el alumno se expone delante de un escudo con una letra y yo ni los conozco, ¿no? De manera que si los veo no los conozco, ¿no? Así es la educación virtual, pero en fin, así ha sido conseguido. Bien, dijimos ayer que íbamos dentro de este viaje imaginario, y ayer yo les mostré, incluso, recuerden el mapa mundi, y dije que este iba a ser un viaje a través del espacio, nos íbamos a mover desde el sur hasta el norte, ¿no? O desde el occidente, nos íbamos a mover desde América hacia Europa, íbamos a regresar, íbamos a ir a Estados Unidos, ¿no? Pero que también este curso es un viaje al pasado, ¿no? ¿Eso es posible? Sí, es posible gracias a la literatura, gracias a que los escritores dejaron testimonio de su trabajo, de su paso por este mundo, mediante los textos literarios. Y yo les mencioné y les dije, por favor, mañana vamos a leer un texto que no es de nuestro tiempo, es un libro, es un texto breve que está entre las páginas 14, 15 y 16, si no me equivoco, sí, 14, 15 y 16, es un cuento que pertenece a un autor de la literatura hispanoamericana, un autor que merece nuestro más amplio homenaje. Y respecto de este autor que se llama Andrés Bello, ¿no? Yo les pedí por favor que averiguaran, él vive entre el siglo XVIII y el XIX, ¿no? XVIII tiene una existencia bastante longeva, pero acá debo tener sus referencias, vamos a ubicar exactamente entre qué años vive, ¿no? La literatura acá tiene que estar, sí, 86, vamos a la página 86. Sí, Andrés Bello nació en 1781. Anoten eso, por favor, ustedes son alumnos cultos, no pueden ignorar nada, ¿no? 1871, 1865. Miren, usted vivió parte del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, más allá de la mitad del siglo XIX, ¿no?
está considerado pues también como uno de los primeros escritores, ¿no? Primeros escritores de nuestra literatura del siglo XIX. Muy bien, ¿alguien averiguó algo más sobre Andrés Bello? ¿Quiere participar? ¿Quiere intervenir? ¿Quién es Andrés Bello? ¿Qué importancia tiene? Profesor. Sí. Bueno, Andrés Bello fue un humanista nacido en Venezuela que se educó principalmente con la literatura y con la filosofía latina. Su educación estuvo a cargo de un eclesiástico. Él también fue a expediciones en Sudamérica con científicos europeos. Claro. Y después viaja a Londres como parte de una embajada, claro, con otros intelectuales más, pero por el cambio a República, su estadía en Londres se vuelve bastante difícil porque ya no recibe dinero de su país. De Venezuela, ¿no? Entonces él estudia las nuevas corrientes de pensamiento y sobre todo investiga acerca de las nuevas corrientes literarias y acerca de filología también en Londres, en las bibliotecas de Inglaterra. Regresa a Chile, regresa a Sudamérica yéndose a Chile, donde desempeña una importante labor como gestor cultural, siendo toda una eminencia en cuanto a cultura, a humanismo, a letras se refiere. Y así pues como usted decía en la clase pasada, Andrés Bello, ¿qué hubiera pasado si Andrés Bello hubiera ido a Perú, verdad? No estaríamos como ahora, yo creo. Estaríamos mucho mejor, porque fue un hombre muy organizado. Muchas gracias. ¿Su apellido, señor, cuál es? Osorio. Osorio. El señor Osorio, que dicho sea de paso, está interviniendo con muy buenos aportes. Osorio, anotamos acá su intervención sobre Andrés Bello, pero que quizá quiera usted agregar algo más sobre Andrés Bello. Lo escuchamos. Sí, claro. A él se le considera quizá el humanista más importante del periodo de emancipación. A eso me sorprendió bastante, por ejemplo. También que tuvo una producción poética en lo que lo más prestigioso se considera que son sus silvas. Sí. Y también en el texto en el que nos mandó con la antología, sí, él hace una defensa pues de los jóvenes poetas que innovan la poesía latinoamericana, sí, saliendo de los horizontes de la poesía latina clásica y yéndose más a las nuevas tendencias. Así es, efectivamente, sí, muy bien. Fue una gran figura del siglo XIX y sigue siendo una gran figura, polifacético, porque él hizo literatura, derecho, gramática. Recuerdo que fue un estudioso del español, un gran estudioso, un hombre muy culto. Ha mencionado usted, por ejemplo, que él no solamente fue un hombre estudioso, un hombre erudito, conocedor de la lengua, conocedor de la literatura, tanto de su tiempo como de la literatura antigua, sabía latín, sabía griego, ¿no? Era un hombre realmente extraordinario, y lo que además en algún momento se conoció con el barón Alejandro von Humboldt, ¿no? Ese científico que estaba dando la vuelta por el mundo, y creo que lo acompañó en algunos viajes, ¿no? Creo que Andrés Bello efectivamente participó en alguna de esas expediciones,
y por eso le concedió tanta importancia a él a la agricultura, ¿no? Tiene un famoso poema que se llama Silva a la agricultura de la zona tórrida, ¿no? Es un dato importante. Luego hizo una alocución a la poesía, es decir, hizo un homenaje a la poesía. Fue un hombre de formación europea, porque en esa época, diríamos, Caracas, como todas las demás ciudades de aquel tiempo, eran colonias, ¿no? Sin embargo, él se preocupó de fortalecer su vocación de humanista, de conocedor de las diferentes. Igual pasa con Mariano Melgar en el Perú. Él también sabía latín, traducía de latín al español, ¿no? Es decir, claro, eran otras circunstancias, pero todos ellos forman parte de la llamada generación libertadora, que fue la primera generación literaria, diríamos así, ya diferente, distanciada, aunque sea de alguna manera, ¿no? Distanciada ya en su espíritu, sobre todo, no tanto en la forma, de la literatura española. Con todos ellos comienza la generación libertadora, la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Pero claro, no podía pues, dejar de lado todo lo que ellos habían aprendido, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, con cargo a que el interés por Andrés Bello se renueve, les pido que vayan a la antología y me voy a permitir leer un texto y quizá como consecuencia de ello va a quedar alguna tarea, quizá el señor Osorio, que es una persona, o cualquiera de ustedes, por supuesto, puede ser Medina, Loero, ¿no? Este es un texto breve, que él se permitió escribir como humanista que era, ¿no? Aparte de sus famosos poemas, él escribió sobre los más diferentes temas, ¿no? Y escribió, por ejemplo, como usted ya lo ha señalado, escribió acerca de los nuevos poetas, de los nuevos escritores que iban surgiendo, ¿no? Y dio su opinión, participó en polémicas, incluso estuvo en polémicas con este escritor argentino, el autor de Facundo, Civilización y Barbarie, Sarmiento, ¿no? Una célebre polémica porque Andrés Bello era, digamos, un convencido de que el español que hablábamos nosotros era un español que debía seguir las pautas de las pautas del español peninsular, mientras que el autor de Facundo, don José Domingo Faustino Sarmiento, más bien era el amigo, se preocupaba que también el mundo hispanoamericano hiciera unas concesiones al idioma español. De aquí, de este libro, y va a quedar una tarea, a ver, para algún erudito, en este texto de Andrés Bello, se llama Cultivo de la Poesía, ¿no? Así, por favor, como ustedes tienen a la mano su antología, pongan Cultivo de la Poesía. Ojo, estamos hablando de un autor del siglo XIX, ¿no? Ya nosotros estamos en el siglo XXI, pero claro, hay cosas que han pasado, otras que se mantienen, y Andrés Bello siempre será una figura importante porque además él participó en el proceso de la emancipación, estuvo con Simón Bolívar,
estuvo con Francisco de Miranda y muchas otras personas, y como bien ha recordado el señor Osorio, en Londres no la pasaron bien, porque justo fue una delegación de venezolanos para solicitar el apoyo de Inglaterra para la independencia de Venezuela. Pero en esas circunstancias, de pronto, el grupo de revolucionarios de Venezuela cayó preso. Se cortó el vínculo con los que estaban en Londres. Entonces, cada uno ahí tuvo que vérselas, probablemente el trabajo de profesor, de traductor, de periodista, porque era un hombre incansable, ¿no? Bueno, voy a leer este texto de paso porque ustedes tienen, como especialistas, tienen que trabajar con textos de diferentes épocas. Es un texto breve, ¿ya? Dice así, yo lo voy a leer. Si hay algunos comentarios, algunos aportes, con todo gusto. Ven que el grupo de ustedes es un grupo pequeño y por esa razón también la participación de ustedes se hace más factible, ¿no? Dice el texto: y pudiera yo, señores, dejar de eludir, aunque sea de paso, en esta rápida reseña, a la más, discúlpenme aquí una rata, no es eludir, sino aludir, ¿ya? Aludir. Aludir es mencionar, eludir es más bien eliminar, dejar de lado. Acá el autor de la errata soy yo. Y pudiera yo, señores, dejar de aludir, aunque de paso, en esta rápida reseña, observen cómo usa el término reseña, pues entonces está manifestándose como un crítico, a la más hechicera de las vocaciones literarias. Miren esa metáfora, la más hechicera de las vocaciones literarias, al aroma de la literatura, al capitel corintio, por decirlo así, ¿no?, de la sociedad culta. Miren esa metáfora, el aroma de la literatura. ¿Tendrá aroma la literatura? Seguramente, ¿no? Bueno, dice, pudiera sobre todo dejar de aludir a la excitación instantánea que ha hecho aparecer sobre nuestro horizonte esa constelación de jóvenes ingenios que cultivan con tanto ardor la poesía. Qué interesante este texto, porque está incentivando a los jóvenes a escribir poesía en momentos en que estos países recién están actuando en forma independiente, porque hasta antes de eso eran simplemente colonias, ¿no? Y al producirse la independencia, entonces ya era necesaria una participación más protagónica de los que eran naturales de ese país, ¿no? Entonces dice, lo diré con ingenuidad, ¿no? Está haciendo una crítica. Hay incorrección en sus versos, hay cosas que una razón castigada y severa condena, pero la corrección es la obra del estudio. No se olviden esto, todos nos podemos equivocar, todos podemos errar, pero dice, la corrección es la obra del estudio y de los años. ¿Quién puede esperarla de los que en un momento de exaltación poética y patriótica a un tiempo se lanzaron a esta nueva arena, resueltos a probar que en las almas chilenas arde también el fuego divino de que por una preocupación injusta se las habían caído privadas, ¿no? Aquí habla cuando él ya está en Chile y está incentivando a los jóvenes. Muestras brillantes y no limitadas al sexo que entre nosotros ha cultivado hasta ahora, casi exclusivamente las letras la habían refutado ya. Ellas lo han desmentido de nuevo, es decir, que en esta juventud no solamente participaban los hombres, sino también las mujeres. Y yo no sé si es una predisposición parcial hacia los ensayos de las inteligencias juveniles, extravía mi juicio. Digo lo que siento, hallo en estas obras
destellos incontestables del verdadero talento, y aún con relación a algunas de ellas pudiera decir del verdadero genio poético. Hallo en alguna de esas obras una imaginación original y rica, expresiones felizmente atrevidas y lo que parece que solo pudo dar un largo ejercicio, una versificación armoniosa y fluida que busca de propósito las dificultades para luchar con ellas y sale airosa de esta arriesgada prueba. La universidad, alentando a nuestros jóvenes poetas, les dirá tal vez, la universidad, ¿no? Si queréis que vuestro nombre no se quede encerrado entre las cordilleras de los Andes y la Mar del Sur, recinto demasiado estrecho para las expresiones generosas del talento, si os queréis que os lea la posteridad, miren el lenguaje hispano que emplea, ¿no? Haced buenos estudios, principiando por el de la lengua nativa. Haced más, tratad asuntos dignos de nuestra patria y de la posteridad. Dejar los tonos muelles de la lira de Anacreonte y Safo, ¿no? Es decir, toma distancia con respecto a la literatura antigua. La poesía del siglo XIX tiene una misión más alta. Claro, él está hablando de su siglo, del siglo XIX. Nosotros estamos en el siglo XXI. Que los grandes intereses de la humanidad os inspiren, ¿no? Claro, ¿quién no va a querer eso, no? Que los grandes intereses de la humanidad os inspiren, palpiten vuestras obras el sentimiento moral. Dígase cada uno de vosotros al tomar la pluma, anoten estos versos que yo, para serles sincero, no los he podido traducir, así que para la próxima clase, ojalá ustedes puedan traducirlo. Dice, musarum sacerdos virginibus puerisque canto, ¿no? Es una frase de Horacio, ¿no? A ver si alguno de ustedes puede traducir. ¿Y cuántos temas grandiosos nos presenta ya vuestra joven república? ¿Ven? Es su término de incentivación, de invitación a la creación, como yo hago también a ustedes, así como nuestro querido amigo González Vigil ya editó un libro sobre los cuentos de la pandemia, que creo que mostraba también en este curso, ¿no? No sé, no estoy seguro, pero acá lo muestro. Este libro se ha publicado este año, fíjense la velocidad con que trabaja este magnífico crítico y poeta González Vigil, Cuentos de la Pandemia, ¿no? Es un libro reciente, y entonces, claro, González Vigil, me imagino que cumpliendo una labor semejante a la de Andrés Bello, les escribiría a todos estos autores y les diría, bueno, este tema de la pandemia realmente es un tema para la creación literaria. No me van a decir ustedes que de acá a un siglo, medio siglo o antes o después habrá grandes novelas sobre esta tragedia que nos está abatiendo ya más de un año. Y esto coincidentemente con el 700 aniversario de la muerte de Dante, ¿no? El autor de la Divina Comedia, que habla de estas tres partes que son el infierno, el purgatorio y el cielo. Y a mí me da la impresión que estamos en un infierno, ¿no? Eso es, sobre todo en nuestro país en estos últimos tiempos, parece un infierno. Bueno, él dice, ¿y cuántos temas grandiosos nos presenta ya vuestra joven república? Celebrad sus grandes días, tejer guirnaldas a sus héroes, consagrad la mortaja de los mártires de la patria. La universidad recordará al mismo tiempo a la juventud aquel consejo de un grande de nuestros días. Es preciso, decía Goethe, que el arte sea la regla de la imaginación y la transforme en poesía. El arte,
Al oír esta palabra, aunque tomada de los labios del mismo Goethe, habrá algunos que me coloquen entre los partidarios de las reglas convencionales que usurparon durante mucho tiempo ese nombre. Protesto solemnemente contra semejante aserción. ¿Ven? Es un hombre polémico, porque claro, a él lo acusaban de ser muy pegado a las reglas, de ser muy pegado al canon, pero en este artículo lo que le está demostrando más bien es la apertura. Lo que está demostrando es que los jóvenes, así como ustedes, jóvenes que están escuchando la clase, también incentívense ustedes a ver si para la próxima clase alguno de ustedes trae un texto acerca de la pandemia. Creo que yo he escrito por ahí un texto, ¿no? No se lo envié a mi amigo González Vigil, porque no lo había terminado, pero bueno, se me ocurrió este tiempo, la pandemia, más las elecciones, más otros conflictos, son temas para cuentos fantásticos, por ejemplo, o para, en fin, novelas, narraciones, ensayos, así que están invitados también todos ustedes para, no solamente para leer, sino también para escribir, que es a lo que nos lleva, que es a lo que nos invita nuestro querido amigo Andrés Bello, ¿no? Y termino con este párrafo, dice: yo no encuentro el arte en los preceptos estériles de las escuelas, en las inexorables unidades, en la muralla de bronce entre los diferentes estilos y géneros, en las cadenas con que se ha querido aprisionar al poeta a nombre de Aristóteles y Horacio. ¡Cuánta actualidad hay en estas palabras! Durante mucho tiempo se medía la calidad de una obra literaria de acuerdo a los criterios de Aristóteles y de Horacio, ¿no? Ellos eran los canónicos. Ahora esto ya cambió y enhorabuena, ¿no? Dice entonces, en las cadenas con que se ha querido aprisionar al poeta a nombre de Aristóteles y Horacio, y atribuyéndoles lo que jamás pensaron. Pero creo que hay un arte fundado en las relaciones impalpables, etéreas de la belleza ideal. Relaciones delicadas, pero accesibles a la mirada del genio, competentemente preparado. Creo que hay un arte que guía a la imaginación en sus más fogosos transportes. Creo que sin ese arte, la fantasía, en vez de encarnar en sus obras el tipo de lo bello, aborta esfinges, creaciones enigmáticas y monstruosas. Esta es mi fe literaria. Libertad en todo, pero yo no veo libertad sino embriaguez licenciosa, orgías en la imaginación. Acá está en este texto entonces de gran importancia que se llama cultivo de la poesía. El cultivo a la poesía, perdón, no hay sino una defensa, ¿no?, a sus ideas poéticas que podrían relacionarse incluso con nuestro tiempo, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer, como yo dije al comienzo, que el nombre de este curso es materia de un análisis particular. Me comprometí a examinar con detalle es cada uno de los conceptos y para ello vamos a revisar aquí ahora un texto de don Julio Ramón Ribeiro. Don Julio Ramón Ribeiro. A ver, pregunto a este distinguido auditorio, ¿cuáles son las principales obras de don Julio Ramón Ribeiro? A ver si alguno recuerda a este autor. No me va a decir es un autor del siglo XIX, no, es un autor del siglo XX y vigente en el siglo XXI. De él hemos tomado un librito interesante
Está ahí abajo, está citado incluso el número de páginas, es el texto que vamos a leer y comentar, ¿no? Pues, pero preguntaba, ¿podríamos considerar a Julio Ramón como un autor hispanoamericano o solamente peruano? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho, ¿ah? Yo creo que hispanoamericano también. Hispanoamericano también, por supuesto, señorita. ¿Cómo sabía usted? Claro. Loero, muy bien, señorita. ¿Y por qué usted ha afirmado con tanto énfasis, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no es solamente un autor peruano, sino es un autor hispanoamericano? ¿Cuáles son algunas de esas razones que usted nos daría para terminar de convencernos de una verdad con la que estamos de acuerdo? Bueno, su poética se ve influenciada por su entorno y sus cuentos, o sea, lo que él produce también influenció a Hispanoamérica, no solo el Perú. Claro, sí. Es cierto, es un autor que ha trascendido, ha escrito sobre el Perú, ¿no? Cuentos ambientados en diferentes partes del Perú, pero como la mayoría de nuestros escritores, también ha ido a Europa, también ha conocido ese mundo. Eso es lo que destaco en mi reciente libro de crítica, publicado el año 20, que se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa. Porque Julio Ramón Ribeiro, como el lejano Inca Garcilaso de la Vega, es un hombre de dos mundos, ¿no? Y en este libro, que es mi más reciente obra, ahora estoy trabajando en otra, en algún momento ya les hablaré de eso, pero en este libro, por ejemplo, en la primera parte, he analizado los cuentos alusivos al Perú, ¿no? Ambientados en diferentes partes del Perú, ¿no? En diferentes lugares del Perú. Y luego también he analizado los cuentos que Ribeiro ambientó en el continente europeo, donde vivió gran parte de su vida, ¿no? Bueno, aparte de su obra, bueno, él es su obra más conocida es su obra cuentística, ¿no? Además de su obra cuentística, ¿qué otro libro en particular recuerdan de Ribeiro? Aparte de, no me digan la palabra del mudo, porque en realidad la palabra del mudo es solamente el nombre de la colección. Es algo que a él se le ocurrió y a la larga ha resultado, bueno, algo exitoso, pero un estudioso como ustedes tiene que saber que la palabra del mudo es solamente el logo, el nombre de la colección, porque tanto en las ediciones de antes, que se hacían en 4 tomos, o incluso antes cuando Ribeiro publicó sus 3 o 4 primeros libros, los libros salían de manera individual. En cambio ahora ya salen en tomos, ¿no? Lo cual es una ventaja y desventaja. Pero dentro de esos hay un libro muy simpático que está citado ahí. Fíjense en la página 16, en la nota número 2, ¿cómo se llama ese libro? A ver. Prosa Patria. Prosas apátridas. Muchas gracias, señorita, por su aporte, lo cual indica que usted está siguiendo la clase atentamente, ¿no? Entonces, yo decía que en este curso que se llama Lecturas Literarias Hispanoamericanas, en lo posible había que definir el concepto de lectura. ¿Qué entendemos por lectura? Por eso dije, este no es un curso de historia de una literatura, no. Es un curso ágil, es un curso, diríamos así, en movimiento. Toma autor de aquí y de allá, no siempre toma en cuenta el criterio cronológico. Por eso ahora, inmediatamente después de haber escuchado las ideas de Andrés Bello, vamos a pasar a leer un texto, ¿no?
un texto de Julio Ramón Ribeiro que dice lo siguiente: léanlo con sumo cuidado, que la próxima clase comenzaremos comentando. Yo también he hecho acá un comentario personal, pero quiero comentarios para la próxima clase. Y como los alumnos de este curso, Osorio, Loero, Medina, los 5, faltan 1 o 2 que hoy día no han participado. Este texto está pensado justamente en función del propósito de definir qué cosa es la lectura, ¿no? En un sentido profundo, porque eso es lo que hacemos en este curso, leer. Entonces ya hoy día hemos leído y a través de la lectura nos hemos podido enterar de los aportes de don Andrés Bello respecto de su actitud en relación con la poesía de su tiempo, del siglo XIX, así como también nos hemos enterado de varios aportes valiosos de Andrés Bello, gracias a la participación de alguno de ustedes, ¿no? Que en este momento, discúlpeme si me equivoco, creo que es el señor Osorio o el señor Medina, no estoy muy seguro, pero yo tengo acá todas las anotaciones. Entonces, este libro, este texto, que lo voy a leer, por favor, va a ser una suerte de material para retomar. Miren que hoy día estamos jueves, anoten en su agenda que la próxima semana va a comenzar con la lectura y el comentario. Ahora hacemos la lectura, ¿no? Dice, en realidad el texto no tiene título. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Prosas apátridas está constituida por un conjunto de textos, pero ningún texto tiene título. Todos son simplemente, además, textos de un solo párrafo, ¿no? Un solo párrafo, se acabó. Por eso yo le he puesto a escribir, leer. ¿Por qué? Porque yo considero que la escritura y la lectura son como el anverso y el reverso de un mismo objeto. No puede haber lectura si no hay escritura, ¿no? Y viceversa, si alguien escribe algo, es para que otra persona lea ese texto. Entonces, escritura y lectura son, repito, como las dos caras de una moneda. Por eso me he permitido, solo por eso, ponerle un título. Pero leo aquí, el texto es breve y servirá para que en nuestra próxima reunión podamos compartir, incluso ampliar, si quieren ustedes traer algunos textos equivalentes a este, o algunos textos referentes al concepto de lectura, yo con todo gusto estaré a la expectativa para proporcionar también mi punto de vista, ¿no? Porque creo que eso es lo importante, que el curso lo estamos haciendo en equipo. Bien, miren ustedes, son apuntes que él toma, ¿no? Pero en esos apuntes da grandes verdades. Dice lo siguiente: el hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial, si se quiere, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Está hablando de escribir. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible. Eso es la escritura, ¿no? Es el punto de convergencia entre lo que yo tengo acá en el cerebro y lo que yo luego plasmo en el papel. Entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Todo lo que yo pienso está acá, está en el tiempo, está en mi memoria, está en mi recuerdo. Pero cuando yo escribo sobre ese texto, el texto pasa al plano de la espacialidad y por tanto puede ser leído. Todas estas ideas que les estoy hablando a ustedes estaban en mi cabeza, pero ahora están escritas, ¿no? Entonces ustedes las pueden leer, las pueden comentar, las pueden examinar.
Bueno, dice, siguiendo siempre con la escritura, todavía no voy a la lectura. Al escribir en realidad no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos. Ojo, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos. Eso de dibujar hay que tomarlo en un sentido metafórico, ¿no? Convertir en formas lo que era solo formulación y saltar sin la mediación de la voz, es decir, sin pronunciar lo que estoy escribiendo, de la idea al signo. Eso es lo que yo hago cuando escribo algo. Cuando Vallejo escribió un poema, pasó de la idea al signo. Y quedó registrado en el signo, quedó registrado en el texto, y de esa manera nosotros pudimos leer y volver mediante la otra operación. Pero acá viene lo importante, dice, pero tan prodigioso como escribir es leer. Leer, ¿ve? Eso es lo que estamos haciendo ahora en el curso. Ese es uno de los fundamentos del curso. Pues se trata de realizar la operación totalmente contraria. Temporalizar lo espacial, ¿no? Temporalizar lo espacial. Aspirar al recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales. Es decir, en la lectura yo parto de lo espacial, ¿no? Parto de lo espacial, de lo que estoy viendo aquí, pero mediante esa percepción de lo espacial llego a lo que piensa el autor, a lo que está imaginando el lector, o a la manera como el lector organiza sus ideas, ¿ve? Eso es lo interesante de la lectura, ¿no? Seguimos, aspirar al recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, ¿no? Es decir, si yo leo un texto, por ejemplo, en el idioma hindú, bueno, ahí están los signos, pero como yo no sé la relación que hay entre el significante y el significado, ese texto a mí no me dice nada. Por eso lo importante es que la persona que lea conozca los significantes, conozca los significados y conozca los signos y las acepciones de los signos, porque puede haber signos de nuestra propia lengua que por razones diversas no conocemos en su significado. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ir al diccionario, ¿no? El diccionario nos resuelve esta prueba. Bueno, dice que la lectura no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un alfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primaria. Así, toda nuestra cultura, miren qué interesante es esto, toda nuestra cultura está fundada en un ir y un venir, y en un ir y en un venir, entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Lo abstracto está acá en el cerebro, está aquí en el cerebro, pero gracias a la técnica de la lectura y luego también a la técnica de la lectura, eso que es abstracto yo lo puedo comprender, ¿no? Gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Y ahí termina la reflexión. Acá yo le he puesto un pequeño comentario personal, dice, en la celebración de sus 80 años en Cartagena de Indias, oí decir a García Márquez que también él que para él constituía un prodigio inexplicable haber creado 100 años de soledad con las tan solo 28 letras
que tiene nuestro alfabeto en el lapso de un año y utilizando solo 2 dedos con los que golpeaba su máquina de escribir. Bueno, ahí nos quedamos. Entonces la tarea es, al reiniciar la próxima semana, reiniciar un poco la reflexión. ¿Qué más es la lectura? ¿De qué otra forma, qué otros aspectos comprende la lectura, gracias a la cual nosotros podemos seguir trabajando? Esta clase termina a las 5:30. Falta media hora. Ah, media hora. Sí. Yo creo que Sí. terminaba. No, Ya, no, disculpe, falta, entonces empieza a las 4 y seguimos termina a las hablando. 5:30. Bueno, entonces sí, yo me confundí. Sí, 5:30 termina, ya. Entonces lo que sí podemos hacer es comenzar a comentar este texto. No perdamos el tiempo. ¿Qué dicen ustedes sobre el texto de Julio Ramón Rivero? ¿Cuáles son sus opiniones? Reléanlo. El texto es breve. Y por otra parte me gustaría que a partir de la lectura de Julio Ramón podamos aportar algunas nuevas ideas sobre qué cosa es la lectura, qué es para cada uno de ustedes la lectura, por qué es tan importante en la vida de ustedes, porque ustedes justo se han metido en una especialidad donde leer y escribir es, ¿no? Leer y escribir es algo maravilloso. No seríamos lo que somos si no fuera gracias a la lectura y a la escritura. Y claro, como en nuestra casa nadie tenía la profesión de saber enseñar a escribir y a leer, tuvimos que ir a la escuela, ¿no? Entonces comenzamos con la escuela primaria, la secundaria, y luego, como también necesitamos un conocimiento especializado, porque a mí me gusta la literatura, entonces me voy y sigo la literatura como lo estamos haciendo, ¿no? No se olviden de leer también el texto anterior, hay ejemplos muy bonitos, en la página 11 hay un episodio tomado de la Odisea de Homero. Bueno, pero en fin, ¿cuáles son sus primeras impresiones acerca de la lectura que nos da? Si ustedes gustan, yo voy a hacer una pequeña relectura para que ustedes puedan quizá entender mejor el texto. Miren que es breve, ¿no? No tiene ningún título, yo le he agregado escribir, porque acá se está definiendo la escritura, y lectura, ¿no? Por eso dice, el hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial si se quiere, una receta médica, un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir en realidad, no hace, ahí se repite 2 veces en realidad, tache una de ellas, al escribir en realidad no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas, ¿no?, lo que era solo formulación, y saltar sin la mediación de la voz, de la idea al signo. Algo que yo estaba pensando, de pronto lo plasmo y lo convierto en signo. Imagínense a cualquier escritor. Todo escritor pasa por ese proceso, ¿no? Todo primero es una formulación en la mente, que es lo que pudo haberle pasado, por ejemplo, a Julio Ramón Rivero cuando escribió algunos de sus relatos, ¿no? Pero gracias a la escritura y gracias a que él era un gran lector, ¿no?, entonces pudo hacer eso, ¿no?, saltar sin la mediación de la voz de la idea al signo, y con esos signos crear cada una de esas historias en los varios libros de cuentos que publicó. También publicó novelas, publicó su diario, su ensayo, etc. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de la operación totalmente contraria: temporalizar lo espacial,
temporalizar lo espacial, ¿no? Aspirar al recinto, es decir, que en la escritura vamos de lo oculto a lo visible. En cambio, en la lectura vamos de lo visible a lo invisible. ¿Cuál es más maravilloso? Ambos, ¿no? Aspirar al recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos, de letras convencionales, de trazos que para un alfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primaria. Así toda nuestra cultura, toda nuestra cultura, debe decir, así toda nuestra cultura está fundada en un ir y en un venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podría pasarse de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Como hemos dicho, la celebración de sus 80 años en Cartagena de Indias, oí decir a García Márquez que también para él constituía un prodigio inexplicable haber creado 100 años de soledad con las tan solo 28 letras que tiene nuestro alfabeto, ¿no? En el lapso de un año y utilizando solo 2 dedos con los que golpeaba su máquina de escribir en algún año de los 60, ¿no? De la década de los 60. Bien, entonces ya ahora hemos releído el libro y tenemos algunos minutos para hacer algunos comentarios, para hacer algunos alcances, quizá para que ustedes mismos recuerden, ¿no?, otros casos o que puedan dar ciertas definiciones sobre lo importante que es la lectura. No se olviden, ¿no?, que en estas mismas páginas hay toda la primera información se refiere a la lectura, ¿no? Que eso es así. Acá se pone como un ejemplo de ello, ¿no? Eso que ocurre en la novela, en la epopeya, la Odisea de Homero. Dicho sea de paso, Homero es el creador de la literatura, o es uno de los creadores de la literatura, ¿no? Cuando saca de su imaginación toda esa información que tenía sobre la guerra de Troya, sobre el año final, ¿no? No es toda la guerra, solo es el año en que Aquiles se retira de las fuerzas aqueas y se niega a seguir peleando. Entonces ahí viene todo este conflicto, viene la petición para que vuelva, viene la muerte de su amigo Patroclo, etcétera, 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 y luego él vuelve y mata a Héctor, y bueno, ahí termina esa obra. Ahora, se dice que esa obra apareció en una época intermedia, es decir, una época en que todavía existía la oralidad, es decir, la obra era recordada por la memoria de la gente, y ya también comenzaba a crearse la escritura. Entonces ya llegó un momento en que se pudo pasar a lo escrito aquello que era solo imaginación. Y gracias a eso, a que se pudo pasar por escrito, se la distribuyó en 24 cantos, que son los 24 cantos que refieren a las letras del alfabeto griego, ¿no? Y gracias a esa tarea es que de pasarlo por escrito, que no lo haría pues el propio Homero, ¿no? O quizás sí,
Pero en todo caso, en ese momento fue muy importante la labor de los filólogos, ¿no? Los filólogos. Los filólogos son los expertos en hacer que un texto esté bien transcrito, que un texto responda a la voluntad del autor, porque ya vemos, hemos leído, creo, en esta clase, este cuento de García Márquez y yo, y ahí hemos visto que sí es importante, aún en el caso de los grandes escritores, es necesaria la presencia de la corrección textual, tal como señala este breve texto de Jorge Minapaita de la Rosa. ¿Sí? Comentarios a este texto de don Julio Ramón, que otros textos nos pueden ayudar a complementar este. Para nosotros la lectura es eso, es un proceso activo, es un proceso dinámico, es un proceso en que interviene la memoria, es un proceso en el que, valiéndose de modelos que tenemos en nuestro cerebro, podemos captar ya ciertas formas, ¿no? Podemos organizarlas y tenerlas allí, y luego, llegado el momento, las podemos comunicar, las podemos transmitir a las demás personas. Ese es el esfuerzo que hizo Julio Ramón Ribeiro en este texto, sobre la lectura y la escritura. ¿Qué tan importantes son, dirían ustedes, la escritura y la lectura para los literatos sanmarquinos? Escuchamos sus intervenciones. Profesor. Sí. Una de las cosas más importantes, creo yo, a destacar, digamos, de estas lecturas, es el paso de lo efímero, de lo que no perdura, digamos, claro, la inspiración o el pensamiento, a un registro escrito, sí, que es donde precisamente va a poder uno plasmar aquello que es efímero, para que luego pueda uno trabajarlo, depurarlo, corregirlo y hacerlo tal vez ya merecedor de un valor estético mayor. Claro, entonces, la permanencia del registro escrito es lo que le da su valor, claro, la necesidad de que el artista tenga una herramienta, que en este caso es la escritura, para poder ir construyendo todo el texto literario. Claro. O sea, el discurso que se registra es el discurso escrito, lo cual no sucede en las literaturas orales, donde es básicamente la memoria, que como todos sabemos va cambiando. Sí, va cambiando. No es algo fijo. O puede desaparecer a veces. Eso cambia más lento, ¿no? Pero sí, se enriquece tal vez, pero no es lo mismo de lo que un autor podría, digamos, escribir o registrar a través del alfabeto. Sí. Su apellido y es... lo opuesto es cuando uno lee. Cuando uno lee, uno tiene que prácticamente entrar en lo efímero, en lo fugaz del escritor. ¿Qué pensó? ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que me quiere dar a entender? Eso es lo fugaz del escritor. Entonces el lector tiene que decodificar y llegar por un laberinto, que sería la lectura, claro, a encontrar qué es lo que el escritor quiere decir, quiere significar, y la sorpresa está en que es algo valioso. claro. Por eso es que no solo uno, sino muchas personas han entendido esto y lo han considerado como una obra de arte. Así es. Entonces, para mí, ambas cosas son las que se complementan. Son complementarias, ¿no? Son complementarias. ¿Cuál surgió primera? Probablemente la escritura, ¿no? En forma así, paso a paso, letra tras letra, fue surgiendo la escritura. De ahí surgieron quizá las primeras palabras, de ahí las oraciones, y de pronto el ser humano se dio cuenta que con ese conjunto de signos podía crear un enunciado, podía dar una orden, podía dialogar, pero luego se dio cuenta que con esa obra, como bien ha dicho el señor Osorio, ¿no? O quien habla últimamente.
El último expositor, ¿quién es? Medina. Medina. Gracias a lo que dice el señor Medina, muchas gracias, señor Medina, ¿no? Son procesos complementarios. Gracias a Dios que vivimos en una época en que hemos tenido la oportunidad de aprender a escribir, no cada letra, una por una, la A, la E, la E, la A, la E, la I, la O, la U. Y luego las consonantes, ¿no? Y luego formar palabras, ¿no? Y luego formar enunciados. Y ya hemos recorrido bastante. Y ya nosotros, ustedes y yo, ya somos lectores especializados. Porque, si bien es cierto, ya sabemos leer, sí sabemos también discernir entre qué es leer un texto periodístico y qué es leer un texto literario. Esos son otros dos conceptos que están pendientes de una evaluación, ¿no? Pero primero es entonces esto de la lectura. Y ojo, la escritura, los autores llegan a alcanzar esa fama, llegan a alcanzar ese prestigio, ¿gracias a quién? A los lectores, ¿no? A los lectores. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de don Mario Vargas. Y también hay casos lamentables, ¿no? En los que, por ejemplo, un escritor tiene una obra valiosa y sin embargo no se le da el premio Nobel, ¿no? Creo que conté la anécdota de Jorge Luis Borges, que fue un eterno candidato a que le den el premio Nobel y finalmente no se lo dieron, ¿no? Entonces, este texto de Ribeiro es una primera aproximación, ¿no? al concepto de lectura. Eso es la lectura. La lectura es un viaje mediante estos signos que son los textos, ¿no? Que ya los hemos aprendido a decodificar, que los hemos aprendido a interpretar. Y de pronto, después de haber leído ese texto nos deslumbra, nos conmueve, ¿no? Nos sacude, nos enriquece, que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, al leer 100 años de soledad. Por ejemplo, termina uno de leer, caray, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Y sin embargo, eso ha sido posible gracias a la escritura. Pero no se olviden que un gran escritor es al mismo tiempo un gran lector. Porque ¿cómo es que se aprende a escribir? Se puede ir a los talleres ayudan, pero lo definitivo es la inclinación personal, particular, ¿no? Esa lucha. Y por eso es que se ha creado este mundo de la literatura que hemos dicho desde un comienzo, permite realizarnos creativamente, pero también permite realizarnos críticamente, ¿no? La lectura es un camino hacia el conocimiento, ¿no? La lectura es un camino hacia nuestro enriquecimiento vital. Todos estos textos que están aquí están pensados en ello, ¿no? El texto de Andrés Bello que acabamos de leer, el texto de escribir y leer que ya lo analizamos, salvo que alguien más quiera agregar algo sobre lo que estamos conversando, con todo gusto. Y además no se olviden que estamos tomando en cuenta sus intervenciones para la tercera nota, que es la nota de participación, ¿no? Junto con el parcial y junto con el final, el tercer rubro es la participación. Aquel que nunca abrió la boca va a tener 0, ¿no? Va a tener 0, simplemente porque venir a un curso no significa sentarse, cerrar su ventana, ignorar al profesor y no participar.
ese alumno tiene 0. ¿Ya? Por eso los invito y me alegra que en esta clase, creo que todos han participado, Osorio, Loero, Medina, Osorio, Loero, caramba, qué maravilla, es un grupo pequeño, pero justamente por eso aprovechen, ¿no? ¿Qué otro texto, les pregunto a todos y cada uno de ustedes, qué otro texto creen ustedes que nos pueda ayudar? Puede ser de ficción incluso, ¿no? Puede ser incluso de ficción, y yo recuerdo a propósito de ello, y lo he trabajado en una ponencia, ¿no? Y se refiere justamente a 100 años de soledad, a 100 años de soledad. Ahí también recuerden ustedes, ¿no? En esa historia había un personaje, Melquiades, que era un gitano, que siempre llegaba a la casa a visitar a don José Arcadio Buendía. Siempre iba y venía, un personaje increíble. Creo que incluso después de muerto, el poder siguió viviendo. Pero en algún momento de esos viajes, ¿no? Como era ya un conocido, a él le dieron un cuarto, el cuarto de Melquiades. El cuarto de Melquiades. ¿Por qué? Pues sabían que cada cierto tiempo iba a venir. Entonces ya, no toquen nada ahí, porque ese es el cuarto de Melquiades. Y Melquiades siempre se alojaba, siempre dormía, siempre se quedaba ahí. Y de pronto, un buen día, Melquiades dejó unos manuscritos. Se quedaba ahí. No se lo llevó. ¿Lo hizo a propósito? ¿Fue el azar? No lo sabemos. Lo cierto es que esos manuscritos quedaron allí, ¿no? Ahí se quedaron. Y luego vinieron las famosas generaciones de los Buendías. Y de todas las generaciones, ¿no? Desde la segunda en adelante hasta la sexta, miren, son 7 generaciones las que hay en 100 años de soledad, ¿no? Entonces, de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, todos se acercaban a ese cuarto de Melquiades. Todos descubrían que en ese cuarto Melquiades había dejado unos manuscritos. Y entonces se acercaban a los famosos manuscritos, se acercaban, trataban de leerlo, así como nos dice Ribeiro, y no entendían nada. Nada. ¿Por qué? Porque estaba escrito en un idioma que ellos no conocían. Por tanto, no podían leer. Lo veían de un lado, del otro. Lo cierto es que seguía siendo un misterio. Pasaba esa generación, el cuarto de Melquiades seguía ahí, nadie lo había tocado. Venía otro buen día de otra generación, entraba al cuarto por la curiosidad que era el cuarto del tío Melquiades, se encontraba con los benditos manuscritos, los abría, los leía. ¿Qué es esto? Los leía de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, de arriba. No comprendía nada, nada. Y eso pasó hasta la sexta generación, ¿no? Hasta la sexta generación. Y es en la sexta generación que este personaje llamado Aurelio Babilonia Buendía, él sí, ¿no? Le tomó más interés a estos manuscritos de Melquiades. Le tomó más interés, se dio cuenta que estaba en un idioma que él no hablaba. Pero este personaje salía a la calle, se iba a la librería de un viejo catalán, entonces revisaba los libros, los diccionarios, y se dio cuenta que ese libro estaba escrito en sánscrito. Y claro, pues él no hablaba sánscrito, pero se dedicó a la tarea de aprender sánscrito solamente para traducir qué cosa decía esos manuscritos de Melquiades. Pasó el tiempo, el esfuerzo de él, aprendió el bendito sánscrito. Y entonces sí,
pudo leer, hacer esa operación mágica de la que hemos hablado hoy en día, ¿no? Comenzó a leer, ¿y qué descubrió? ¿Qué descubrió, señor Medina? ¿Se acuerda usted? No he leído ese cuento, profesor. No, lean, esa es la novela 100 años de soledad, ¿ya? Lean, 100 años de soledad. Loero, ¿recuerda? ¿Ha leído 100 años de soledad? Sí, que toda la historia estaba escrita. Claro, Toda la historia. toda la historia. Gracias, Loero, gracias, Loero, Bueno. ¿no? Esos manuscritos eran los originales. ¿Los originales de qué? De 100 años de soledad. ¿Ve? Eso es magia, pues, ¿no? Entonces comenzó a leer, ¿y qué se dio cuenta? Que el libro era la historia de su familia. Y entonces, como estaban ahí todos sus familiares, buscó la parte donde él estaba. Porque si era la historia de toda la familia, también tenía que estar la historia de él. Y así fue. Y llegó a las páginas donde aparecía él. Y en ese momento comenzó el viento, comenzó la tempestad, porque se dio cuenta que él estaba leyendo algo que estaba ocurriendo. Ese libro había sido escrito en clave mágica. Ese libro tenía la característica de adelantar, ¿no? Adelantar lo que iba a ocurrir. Y ahí se dio cuenta, pues, que se trataba de eso, y terminó de leer las páginas en los mismos momentos en que un gran ciclón barrió de la tierra a todo Macondo, ¿no? ¡Qué maravilla! Eso es 100 años se hace. Bueno, por eso yo escribí una ponencia y les pido, por favor, esto queda como una tarea que también estará sujeta a bonificación. Ese libro se publicó en la revista Letras hace años, pero como la universidad ha cambiado tanto, ya por favor les pido como tarea, pero con una bonificación para el puntaje, que busquen. Yo publiqué esa ponencia sobre ese personaje, porque para mí el personaje más importante no era José Arcadio Buendía ni Aureliano, no. El más importante es el que descubre el misterio del libro, el traductor y lector. Ese es para mí. Y le titulé a ese artículo El penúltimo buen día. Eso debe haber ocurrido, el artículo lo escribí, lo leí el 2007. De manera que en el 2008, el mismo 7 o el 8, está publicado. Si ustedes tienen esa posibilidad de conseguirme ese artículo, me avisan, me lo pueden enviar a través del aula virtual, ¿no? Es uno de esos artículos que yo quiero mucho porque me encontré frente al reto de exponer una ponencia acerca de 100 años, ¿no? Y ahí encontré la clave. Porque qué cosa iba a decir yo sobre los grandes personajes estudiados, pero ahí estaba, ese lector. ¿Qué cosa era ese lector? Lector, ¿no? ¿Qué cosa era ese personaje? Era un lector que descubría la magia fascinante de ese libro con el que García Márquez ganó el premio Nobel, ¿no? Creo que sí, ahora ya estamos terminando. Ya estamos en la hora, sí. Ya estamos terminando, mis queridos amigos. Seguimos, ya que ya se ha trabajado el texto de escribir y leer, y ya seguiremos con los textos que continúan en la antología que ustedes tienen en sus respectivas aulas virtuales, gracias al trabajo que se ha dado el profesor de hacer esta antología. A saber hacer una antología también es parte del trabajo de un crítico literario. ¿Qué es una antología? Es una selección de textos que sirve como ahora, ¿ven? Ahí está la utilidad, ¿no? Ahí está, son muchas páginas. No he contado con la ayuda de un corrector, porque en casa tenemos múltiples tareas, pero ahí está, les está sirviendo a ustedes, les está dando la experiencia que ustedes también como profesores pueden trabajar con esos textos antológicos
que entrenan a leer y escribir, a leer y escribir, a leer y escribir. La verdad que mi vida, ¿no? Aparte de las personas muy cercanas a mí, personas a las que quiero mucho en esta, y que a quienes debo la vida en esta pandemia, lo que da sentido a mi vida es este trabajo, el pensar en mis alumnos y pensar en que lean y escriban y analicen. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase, que ya es en mes de elecciones, el mes de junio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mis queridos jóvenes. Felicitaciones a todos los que han participado y los invito a ser siempre así, como han sido ahora. Gente que participa, que opina, que dice. Ese es el alumno sanmarquino como debe ser, ¿ya? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Gracias a ustedes.